Buenas noches, les pedimos que vayan tomando sus asientos, estamos por comenzar. Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, les doy la bienvenida a este que es el quinto foro de este ejercicio de diálogo, de encuentro de católicos para católicos, de laicos para laicos. Este es el quinto ya, de 6. Agradecemos, como en todas las ocasiones, al padre Víctor Quintana, quien nos da hospedaje y ha dado rumbo a esta iniciativa de laicos y que quiere ser un espacio, sí, de provocación, sí, para despertar la conciencia a partir de detenernos a observar una realidad que nos tiene que interpelar. Recordemos, como en todos los foros, no pretende ser este un espacio donde vamos a agotar el tema, es imposible. Más bien, este es un alto en el camino de cada uno de nosotros, que a partir de las reflexiones y de los testimonios que se están exponiendo, que nos invite como protagonistas a tomar acción a la luz de la doctrina social de la Iglesia. El formato, como ya lo conocen, es sencillo, es una exposición de la teoría, seguida de un panel de experiencias y una breve reflexión de estas. Sin más, vamos a dar comienzo con nuestro expositor de hoy. Les presento a Roque Martínez Amparán, al ingeniero Roque Martínez Amparán. Él es un apasionado impulsor del desarrollo sustentable e inteligente a través del mejoramiento de las organizaciones para la gestión eficaz, transparente, productiva y respeto a las comunidades y al medio ambiente. Es ingeniero en minas y metalurgia, con estudios en desarrollo territorial y administración de proyectos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con un diplomado en alta gerencia pública por la Universidad Panamericana, diplomado en formación social por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, formación en liderazgo y negociación por la Universidad Iberoamericana, entre otros. Consultor especializado para empresas, gobierno y organismos de la sociedad civil en estudios, proyectos e implementación de gestión hídrica, desarrollo local y regional, así como a la mejora de procesos para la producción rentable y sostenible. Ha fungido como director técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, subdirector de Administración del Agua en la Dirección Local de Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente es coordinador de planeación, gestión hídrica y proyectos especiales en la Junta Central de Agua y Saneamiento. Sin más, te doy la bienvenida, Roque. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos, es un placer compartir aquí ahorita este panel con don Pablo y con don Samuel. Gracias Alejandro y gracias a todos los que están aquí presentes ahorita. Es un gustazo reunirnos para dialogar, para platicar, como lo están diciendo ahorita con esta charla, que no intenta otra cosa que despertar la conciencia, ¿verdad? ¿De qué se trata el despertar la conciencia? Pues
nos pidieron tres situaciones específicas para esta charla. Primero, pues que busquemos dar ese contexto, como lo platicaban, hay un tema muy concretito que es la respuesta del cristiano ante la problemática actual. Tendríamos que decir qué es la respuesta, o sea, el origen de una respuesta del cristiano y el origen también de la problemática actual a la que nos queremos referir. Entonces son dos conceptos que van a ir muy de la mano en el tema de la doctrina social de la iglesia y que pues obviamente no tendríamos el tiempo total para poderlo abarcar, pero yo estoy seguro que va a haber otras dinámicas donde vamos a poder ampliar sin duda, ¿no? Por otra parte, algo que me gustaría mucho, pero no tenemos tiempo ni para abarcar totalmente, sí sería rezar el rosario, pero no tenemos ahorita tiempo, entonces los voy a invitar a que el primer sábado de enero a todos los varones en el Santuario de Guadalupe, frente al Monumento a la Madre, a las 5 de la tarde nos reunamos. Cada mes vamos a estar rezando, ya empezamos este mes de diciembre. Entonces ahí está el comercial y nos ahorramos ya también la parte de rezar ahorita, ¿no? Pero bueno, nos lo fían más bien, ¿sí? Por último, nos pidieron que diéramos un testimonio de la vida de cada uno de los que estamos aquí o en la referencia de lo que pudiéramos hacer nosotros. Y pues realmente el testimonio que yo les puedo brindar es muy familiar, muy personal. Como veían ahorita en el currículum que lo mencionan, está muy involucrado en los procesos de comunidades, de empresas, de organizaciones y de dependencias públicas. Y siempre hemos aplicado la doctrina social de la iglesia. La búsqueda del bien común es lo que nos tiene aquí ahorita. Entonces, con mucho gusto quisiera compartirles partes de esto. Lo primero que pueden ver ustedes en la pantalla y los amigos que nos acompañan por los medios, pues son tres personajes históricos, ¿verdad? Son nuestros santos y nuestros beatos que dieron respuesta a la problemática en su tiempo, ¿sí? El padre Agustín Pro, mártir, beato, lo celebramos el 23 de noviembre, ¿sí? El beato Anacleto González Flores, el patrono de los laicos, casi nadie, ¿sí? Están esperando milagros ellos dos para ser canonizados, es que hay que pedirles todo lo que hagamos, ¿no? Se celebra el 1 de abril para que lo tengamos presente. Y luego tenemos a nada, ni más ni menos que a San Pedro de Jesús Maldonado, nuestro mártir chihuahuense, ¿verdad? San Pedro de Jesús Maldonado se celebra el 11 de febrero, ¿verdad? Grandes gracias han pasado, muchas bendiciones por conducto de San Pedro de Jesús Maldonado para nuestra ciudad y va a seguir ocurriendo esto, ¿sí? Quiero platicarles un poquito de la estructura de la charla, pues será un testimonio referente a que Cristo reine en nuestro México, en Chihuahua y más cercanos. Tenemos nomás 20 minutos, es que vamos a ir como si les estuviera vendiendo enciclopedias. El bien común y el compromiso del cristiano, que es lo que nos lleva hacia el enfoque de confirmar la base con la que estaríamos analizando la problemática que tenemos en nuestro país, en nuestro Chihuahua hoy en día, y ciertamente que es una situación global la que tendríamos. Pero tendríamos que ir a esta respuesta del cristiano, ¿sí? ¿Cómo responde un cristiano ante la realidad con la que estamos viviendo? Por último, hay una invitación a asumir compromisos por este bien común, ¿sí? Como tengo que cubrir la parte del testimonio, quiero empezar con un testimonio muy bonito. Aunque yo nací en el año 1972, tengo 51 años, mi historia empieza en el 42 y en el 44, cuando mis señores padres nacen. Pero ellos se casan el 14 de octubre del 67, entonces ahí empieza la historia de una familia que sin duda, y yo lo digo por ellos, ¿verdad?, traían el espíritu enorme de servir y de comprometerse por el bien común y por su comunidad, ¿sí? Aquí les pongo, pues mi padre era un sacerdote, el padre Enrique Martínez Domínguez, no voy a alcanzar a contarles toda la historia, pero cuando era joven seminarista y mi mami, doña Guillermina, le pongo aquí, ella es una cristiana todoterreno por la caridad, ¿sí? Ellas, cuando mi papá fue ordenado diácono en 1981, estuvieron viviendo de una manera itinerante con nosotros, sus hijos, 8 hijos, ¿verdad? Cada uno de ellos tuvimos que asumir nuestro rol en la vida parroquial, en la vida comunitaria, y nuestros papás pues así nos iban llevando de parroquia en parroquia, donde el obispo tenía bien asentar al diácono Enrique Martínez junto con su familia. Su esposa Guille agarraba la terracería, ¿sí? Mi papá en la parroquia, en la comunidad, siempre era un sacerdote párroco de edad mayor, entonces le tocaba a él un poco más joven. Quería tener esas 3 fechas de referencia, pero pareciera un cuento de hadas, y la verdad es un cuento
de la vida real que me voy a permitir contarles. Este librito que tengo yo aquí en la mano son todas las cartas que mi papá le mandó a mi mamá cuando eran novios, y es una recopilación preciosa que él quiso hacer para nosotros cuando todavía no nacíamos. Yo veo aquí una carta del año 1967, previo a casarse, y dice, oye, estoy juntando las cartas porque un día nuestros hijos pudieran querer leerlas. Y creo que es el mayor tesoro que les voy a dar. ¿Saben qué? Pues ya se me atoró, así es que siga el otro. Miren, el cuento que cuenta es porque como está en el seminario y en las cartas narra eso, ¿verdad? ¿Por qué estoy dentro en el seminario? ¿Por qué estoy fuera? ¿Y por qué nos vamos a contraer matrimonio en alguna situación? Empieza con una carta que le dice, no se las voy a leer todas, se les digo, pero otro día con mucho gusto. Agosto 17 del 66, dice, mi papá le da un saludo a su novia, bueno, se está despidiendo de ella, y dice, vaya con la presente un afectuoso saludo de parte de quien siempre la recordará con cariño, con alegría, y de quien da gracias a Dios por haberla conocido a usted, Guillermina. Me voy a saltear muchas cosas, pero dice, recuerdo que en una ocasión me pidió que le hiciera una poesía. En cambio de la poesía, dicen, pues no estoy de humor para hacer poesía, pero en cambio de la poesía he escrito para usted, Guille, el cuento que le anexo. Para usted, en él he tratado de retratarnos, hasta he puesto en él parte de una de sus cartas que usted me escribió. Mientras tanto, la saludo nuevamente con todo mi afecto y me despido. Adiós. Va a ser una lectura muy rápida porque me va a llevar cerca de 3 minutos, pero no se me van a aburrir, se los aseguro. Este cuento que hago, ya es la transcripción de lo que mi padre escribe. A la persona a quien tanto amé, a quien di todo el cariño de mi corazón, tiene su principio en la parábola del rey de los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola. Digo amé porque habiendo sido de novios el cariño que nos unía, aún queriéndola, pues debo de quererla bajo otra forma de la caridad, que aunque debo entregarme a todos los seres humanos que de bien van a formar parte del reino de Cristo. Y este cuento empieza como muchos. Este es un rey, pero no un rey como solemos imaginarlos. Este es un rey que ha vivido entre su pueblo, se ha dado cuenta de sus problemas, de sus necesidades y sus dolores, y se ha dado cuenta que el origen de los padecimientos de su pueblo es la influencia de otro rey, su enemigo. Me salto otro pedacito, pero dice, este rey bueno sabe que solo hay una forma de salvar a su pueblo de la destrucción a manos de su enemigo. Es necesario levantarse en armas y luchar. Inmediatamente se da la tarea de formar un ejército. Empieza por buscar a los que serán sus capitanes, los que llevarán su mensaje y su ejemplo al resto del ejército y al pueblo mismo, que también tendrá que hacer su parte para vencer al enemigo. Reúne pues a los jóvenes a quienes ha elegido para ser sus capitanes y les habla, he decidido salvar a mi pueblo del dominio que ejerce sobre el pueblo, el rey que es mi enemigo. Necesito de la ayuda de ustedes. Queridos jóvenes que me rodean, yo que soy su rey y que lo he dejado todo por mi pueblo, dormiré al descampado como ustedes y ustedes pasarán las mismas necesidades que yo, puesto que yo iré delante de ustedes. Así como yo he dejado mi reino para luchar por mi pueblo, así ustedes se despiden. Les pido que ustedes se despidan de sus padres y de todo lo que aman, pues en esta lucha hemos de estar dispuestos a morir antes que rendirnos al enemigo, para que las futuras generaciones nazcan, vivan y mueran libres de la influencia de mi enemigo. ¿Cuál imaginan que sería la respuesta de aquellos jóvenes hombres llenos de vigor a tal propuesta de su rey? Hay varias, pero aquí voy a comentar de 2. Uno llega a su casa y encuentra el siguiente cuadro en ella. Su familia, que goza de buena posición social y económica, se encuentran de fiesta. Entre los invitados se halla aquella hermosa muchacha. ¿Cómo podría yo dejar a quien ama? ¿Cómo podría dejar yo todo esto? Se dice para sí el hombre, ¿cómo dejar mi familia, los bienes que pronto administraré y el cariño de esta joven a quien siento que voy queriendo? No, no iría a la guerra, no respondería al llamado de su rey. Cuando lo consulta con su novia, ella le dice, ella lo aprueba con las siguientes palabras, ¿cómo serías capaz de dejar todo lo que aquí te rodea, mi cariño, para luchar por el pueblo que no te lo agradecerá? Quédate a mi lado y vivamos nuestra vida, somos jóvenes. El otro joven, el otro hombre, en que nos fijaremos, sale de la reunión tenida con su rey, dispuesto a dejarlo todo para seguir el ejemplo de tan noble señor, dejar a sus padres, dejar su empleo, lo único, solo una cosa le atormenta y lo hace sufrir. Tendrá que decir adiós para siempre a la dueña de su amor. ¿Qué irá a decir ella? De la reunión va a ver y a despedirse de ella. Se deja oír la voz de ella, es y será siempre para mí esto un golpe muy duro, pero no me arrepiento de haberte conocido y de haber sido tu novia. Y me conformo con saber que nos quisimos de verdad. Dios nuestro Señor nos separa porque es su voluntad que actúes en otra forma más conveniente para servirle a Él y a todos nosotros.
A tu partida me daré fuerzas para contener mis lágrimas que te harán sufrir a ti también y no quiero que eso suceda. Animado el joven con tales palabras, con el corazón sangrando pero la sonrisa en los labios, se va en busca de su rey para morir a su lado en la lucha por la salvación de su pueblo. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de estos dos jóvenes? Las dos jovencitas que acabamos de ver. ¿Se les ocurre que este cuento es realidad hoy en día? Pues el pueblo que sufre es la humanidad. El rey que deja su reino para vivir en su pueblo es Cristo. Los capitanes que el rey llama a las vocaciones sacerdotales. Los dos jóvenes, las diversas respuestas de los llamados a esas vocaciones de Dios. Las dos jovencitas, los obstáculos y las ayudas que los dos llamados por Dios encuentran. El enemigo de Cristo, el demonio. ¿Verdad que este cuento sí es actual? Baste con decir, en él se encuentran palabras tomadas de la realidad. Postdata, Dios nuestro Señor nos deja ganar en generosidad y premiará con el 100 por 1 a los que sigan su llamado y a los que les ayuden a hacerlo. Agosto 17 de 1966. Bueno, ese es el regalo que mi papá nos hizo a todos sus hijos, de lo cual estoy muy agradecido, pero hay algo más que nos regala. O sea, cuando finalmente es llamado al diaconado y luego al sacerdocio, pues es porque algo ocurrió, es que mi señora madre falleció. Pero de mi padre, Enrique Martínez, cuando era diácono, lo responsabilizó el obispo don José Fernández Arteaga de la pastoral social de la región pastoral norte. Hoy son las provincias eclesiásticas que tiene el Estado. Entonces le tocó estar trabajando mucho en la doctrina social de la iglesia y para ese tiempo a mí me tocó también estar en temas metidos con la economía social y solidaria y me invitó a participar junto con él en ese conocimiento de lo que es el compendio de la doctrina social de la iglesia, que hoy se los vengo ofreciendo por únicamente. Miren, la verdad es que el compendio es un regalo que en el 2004 nos regalaron y cuando lo empiezas a estudiar no puedes parar de conocerlo, esa es la invitación. Como son libros muy voluminosos, traigo una bolsita llena de ellos en varios que estamos mencionando, pero ahí viene lo que es la Biblia, el catecismo, la liturgia de las horas. Esta aplicación de apostólica se les recomiendo mucho, conviene que la tuvieran. Son herramientas que los católicos deberíamos de tener. El misal, obviamente, pero aquí está el enfoque del compendio que es de la doctrina social de la iglesia y el rosario diario. Con estas dos armas podemos resolver lo que vamos a estar escuchando ahora respecto a la problemática. La aplicación, pues tiene un enfoque clarísimo, ¿sí? Es el humanismo integral y solidario como el modelo que se plantea por la iglesia para que los laicos asumamos nuestra responsabilidad desde todos los ámbitos, pero de manera preferente a quienes ejercen un cargo público. Bueno, ¿qué es el bien común? Hemos tenido ya 4 charlas, esta es la 5ª. Yo no quisiera dejar de repasar o reiterar lo que es el bien común. El bien común no es la suma de los bienes que tenemos, ni la suma de nuestro bienestar, ni la suma o el bien comunitario. El bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que permite a cada uno de los miembros de la sociedad su plena desarrollo y perfección. Por tanto, la perfección es la santidad y tenemos que buscar ella, ¿sí? Pero en la realidad que vivimos nosotros, tenemos que buscar la justicia, la verdad, la libertad, ¿sí? Del principio fundamental en la doctrina social, que es el bien común, cómo todos podemos acceder al bien común. Se desprende también el de la dignidad de la persona humana, que es la centralidad de la doctrina, obviamente, la solidaridad, subsidiariedad y destino universal de los bienes, que no es otra cosa que lo que tenemos somos administradores. Ciertamente la propiedad privada es una de las libertades más importantes que tenemos que cuidar. Sin embargo, tenemos que ser administradores. Bien, lo que se busca es que establezcamos un nuevo orden social cristiano, ¿sí? El orden que estamos viviendo, y entro a la parte de la problemática, pues la han estado definiendo e identificando los papas a lo largo de la historia. ¿Estás hablando de los 20 minutos? Sí. Ok. Los papas de la iglesia nos los han mencionado todo el tiempo y por eso el magisterio de la iglesia no lo señala, ¿verdad? Los primeros cambios que se hicieron, pues León XIII nos los mencionó en 1891, vemos como Paulo VI, que a la luz del testimonio de mi papá, fue su tutor, ¿verdad? Cuando estaban saliendo las encíclicas de cada una y el concilio mismo, que fue lo que lo llevó al diaconado, porque lo reinstalan el diaconado permanente en 1967. Mi papá se casa en el 68 y en el 81 lo están invitando y dicen, oye, pues es un hombre posconciliar sin duda. Vemos que todos los papas, Juan Pablo II habló mucho del mundo del trabajo,
Benedicto XVI, esta encíclica Caritas in Veritate es una chulada. El desarrollo humano integral nos da recomendaciones para todos, ¿sí? Los políticos, los empresarios, los padres de familia, los encargados de la comunicación, los responsables de toda la actividad social, la educación de una manera muy especial. El medio ambiente, el Papa Francisco lo ha tocado también de una manera muy importante, y el tema de la amistad social que le llama. Los invito a que recemos el rosario, como se lo dije en un inicio. La aplicación también es buenísima, los lleva de la mano. Aquí están un padre y su hijo, ¿verdad? No hay mejor lección que un hijo aprendiendo de su padre el rezo del rosario, ¿sí? Si me quedan 3 minutos, en los misterios gozosos vamos a ver cuál es el anuncio que tenemos, ¿verdad? Primero es que somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir con la dignidad de hijos de Dios. Lo que se espera es una respuesta. Los misterios dolorosos ya son la problemática que vamos a revisar ahorita, ¿sí? La corrupción de la mujer, ¿verdad? A través de la prostitución, a través de la esclavitud y sobre todo el aborto, la mujer está siendo dañada de manera grave y tenemos que evitar que eso siga pasando. La corrupción de la familia se da con el divorcio y no se diga con la unión libre, ¿verdad? Ahorita, ¿para qué casarse si podemos vivir así? Señores, si está difícil el matrimonio, la unión libre es imposible. Las uniones homosexuales, pues obviamente van contra todo designio o diseño que Dios hizo para que una familia pueda ser feliz. La corrupción a la juventud se nos da por este tema de la ideología que confunden a todo mundo, ¿verdad? La posverdad y el relativismo. La corrupción de la sociedad, pues obviamente las condiciones de pobreza, la migración forzada que se vive, el desempleo, desastres, las guerras, ¿sí? ¿Y qué tenemos en el gobierno? La violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, persecución religiosa, libertad de expresión. Todo eso es la realidad, son los retos que tenemos que afrontar, es la problemática, ¿sí? Hay alguien que lo resume de manera genial y es el Papa Benedicto XVI cuando dice la raíz de todos los problemas que es una problemática se llama dictadura del relativismo, ¿sí? A eso tenemos que responder. ¿Y cómo se responde? Los pongo en los misterios dolorosos porque es tomar el viacrucis también nosotros. No vamos a salir bien librados, se los digo, de establecer el reinado social de Cristo aquí. Va a haber crística, vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos desolados, vamos a ser flagelados, vamos a ser calumniados. Pero obviamente tenemos que llegar a tomar nuestra cruz y a trabajar por construir ese reino. Pero ahí no se acaba la película. Obviamente, tener una dinámica muy sencilla, decir, oye, ¿en qué rol te encuentras del Via Crucis? ¿Eres el crucificado? ¿Eres de los opresores que van golpeando? ¿Eres de los observadores que no hacen nada? ¿Eres de los obligados a cargar la cruz como el cirineo? ¿O quizás estás de la mano de María observando esto y pidiendo por aquellos que lo están ocasionando? Los misterios luminosos nos llevan de la mano a que el reino de Cristo ya está aquí cerca, ¿sí? Aquí yo quería mencionar cómo Dios interviene en la historia de la humanidad. En 1531, con el milagro guadalupano, que estamos por celebrar los 500 años aquí en México, se logró el gran milagro de la evangelización junto con una serie de cambios culturales y sociales. El primero y más importante es que los indígenas no fueron sometidos como en otros lados a esclavitud, fueron reconocidos como hijos de Dios, catequizados, evangelizados, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cambiaron sus hábitos, dejaron de comer carne humana con los sacrificios humanos que entregaban por persecuciones que había. No era un paraíso aquí era una carnicería, ¿sí? El pueblo que sometía a los demás, no nomás les cobraba vasallajes, sino hasta se los comía, textualmente. La batalla de Lepanto en 1571 se logró por el rezo del Santo Rosario y era un embate a muerte entre el Islam y el cristianismo, ¿sí? No sé si le suene conocida cualquier situación, pero hay que rezar el rosario para que el mundo occidental que conocemos en la raíz judeocristiana prevalezca. La defensa cristiana en México, que es con lo que empecé la plática en 1927, estamos casi a 100 años también de ello, ¿sí? Se logró porque los cristianos católicos asumieron y respondieron a una problemática importante. Finalmente, hay transformaciones muy recientitas, la caída del comunismo, aquí le puse en el 89, pero fue en el 91, por Juan Pablo II, la alternancia en México en el 2000, y obviamente Rose contra White, que fue el año pasado, cuando se anula las condiciones de ley del aborto en Estados Unidos, ¿verdad? Se están ganando batallas y tenemos que seguir trabajando por ellos. Con esto terminamos. Los misterios gloriosos que no debería mencionar en este momento es que la victoria está dada. Jesucristo venció a la muerte. No nos quedamos en la cruz, ni los que nos toque quedarnos ahí, vamos a resucitar sin duda. Podemos trabajar, esto es una batalla espiritual, por eso invito mucho al rosario y mucho a la acción, como nos lo ilustra la iglesia, ¿verdad? Podemos lograr una sociedad como Dios
manda. Somos mayoría los católicos, les quiere poner aquí los numeritos, ¿sí? 57% de América Latina, pero en México 77.7%, en Chihuahua 72% de católicos, más 12% de cristianos no católicos, que les llamamos protestantes, ¿verdad? Ahí tienes un 84% muy bueno para establecer una agenda como Dios manda. Los invito a que trabajemos en ello. Si hubiera otra chancita ahorita, les comento algunas de las medidas prácticas con las que se puede lograr este trabajo. Muchas gracias a todos. Sabemos siempre que los tiempos son insuficientes. Hemos estado reflexionando a lo largo de estos foros este llamado al servicio, este llamado a hacerlo al servicio de los demás, pero también hacerlo en la economía y también hacerlo en la política. Muchas gracias, Roque, por esta introducción. Y esto me lleva a presentarles a nuestro siguiente invitado, Pablo Cuarón Galindo. Del TEC de Monterrey obtuvo el grado de licenciatura en Administración de Empresas, maestría en Administración en la Universidad Autónoma de Chihuahua y terminó el diplomado de Alta Administración en el IPAD. Ha sido director y actualmente presidente del Consejo de Administración de Compañía Maderera de Chihuahua, Sucesores, SADCB, en Ciudad Juárez, cuyo nombre comercial es Hágalo, cadena de tiendas de autoservicio denominados Home Centers en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Desde 1986 hasta la fecha, socio y presidente del grupo Cuarón Béjar, SADCB, de Inmuebles Tomochic, SADCB, de Crédito Patrimonial, SADCB. Ha sido miembro del Consejo Consultivo Regional de Chihuahua del Banco de México y consejero consultivo de Citibanamex. Miembro fundador de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC FECHAC. Fue miembro del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la aplicación de la Ley Federal de Fomento de las Organizaciones Sociales de México. Presidente de Coparmex, consejero y vicepresidente de la Canaco, consejero de varias otras organizaciones, tales como Fortalecimiento Empresarial AC, Fomento de Obras Sociales y de Caridad AC, Programa de Valores de CELÍDER, Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, entre muchas otras. Bienvenido, Pablo Cuarón. Gracias, es un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Es ilustrativo, pero también es muy energizante en este ambiente de religiosidad y de enfrentar una realidad que a todos nos vislumbra todos los días, nos asombra todos los días. Yo quisiera, qué padre, Roque, que hiciste esa presentación, porque aparte, pues como que tiene el sentido religioso de lo valioso que es el rosario, lo valioso que es la oración, pero no están ustedes igual que yo, que decir, oye, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay la desigualdad? ¿Por qué hay la violencia? ¿Por qué hay estas agresiones? ¿Por qué hay este odio? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué estas absurdas guerras que pensábamos que ya como una humanidad ya las habíamos palomeado, ya estábamos del otro lado, ya entendimos, ya aprendimos de que no vale la pena estarnos matando entre nosotros? Pero ¿por qué sigue? ¿Por qué no superamos eso? ¿Qué es lo que tenemos en nosotros que precisamente vuelven a suceder? Yo quería nomás aquí decirles, quiero leerles un extracto de Mateo 4. Dice, ¿recuerdan este pasaje? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa,
lo pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándome me adoras. Le dice entonces Jesús, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Esta es palabra de Dios. ¿A quién estaba tentando el diablo? Pero ¿a quién? Al mero, el Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el que está escrito desde la eternidad y vino y va a estar con nosotros hasta la eternidad. O sea, no estaba tentando a Pito Pérez, ¿verdad? Por ponerle un despectivo. Estaba tentando a Jesús. Y Jesús y el Evangelio y San Mateo enfatizan en una cosa. Ahí están las tentaciones. La primera, ¿cuál fue la primera tentación que le tuvo? El hambre. ¿Pero qué significa el hambre? Oye, pues todos tenemos hambre, sí, pero las tentaciones que están alrededor del símbolo de esto es el hambre, el placer, la sexualidad, lo desordenado, todo lo que, el confort, todo lo que nos hace placer, lo que nos genera gusto. Ahí está la comida. Y le dice, oye, espérame, no solo de pan vive el hombre. O sea, ahí está la primera tentación. Como seres humanos, todos tenemos esa tentación. Buscamos el placer, buscamos el tener más comodidad. ¿Cuál fue la segunda tentación que le hace? ¿Qué le dice? Bueno, le dice, oye, pues recuerda que tú tienes todo el reconocimiento y los ángeles pueden venir aquí por ti y no, ese es el otro tentación que todo ser humano tenemos. El prestigio, el buen nombre, el reconocimiento, el que esté alrededor un halo de decir, es que mi familia y yo y todos somos muy buenos, muy reconocidos y me siento tan bien porque me dicen, esa es la otra tentación. Y la última es la tentación más fuerte. Claro, yo decía, Jesús debe estarse carcajeando cuando le decía el diablo ese, pero lo que pone aquí es estas tres tentaciones y la última, ¿qué es la tentación que le da? El poder. O sea, y el poder es terrible porque es sutil, huele bien, está perfumado. Me acuerdo que un amigo decía, hijo, que fue funcionario público, cuando hacen esto, que se cuadran, wow, oye, qué padre se siente. Y que pueda yo decir, hágase y se hace, y ve y va, y ven y viene, el poder es bárbaro. Entonces, esas tres tentaciones las tenemos como seres humanos, y esas tres tentaciones tenemos siempre que estar luchando contra ellas. Y Jesús lo dijo, bueno, si estás conmigo, yo estoy contigo y yo te ayudo a superar esas tentaciones. Y entonces, esto lo digo como un preámbulo para decir, hijo, todos estos problemas que se nos presentan ahorita en lo económico, ¿qué tenemos que hacer como laicos en lo económico?
Y yo como empresario, y muchos de los que están aquí como empresarios o profesionistas, pues, es generar valor, generar riqueza, generar sustento, generar libertad. Yo nomás me quedé impresionadísimo una vez que fue este empresario canadiense de Montreal, Robert Ouimet. Es un señor que tenía un conglomerado industrial, maderero, minero, bueno, enorme, es un conglomerado tremendo en Canadá. Y llegó el momento en su madurez que dijo, ¿para qué será esto para qué tengo tanto? Entonces le dice a sus gentes, oigan, póngame con el asesor más fregón que haya en el mundo. Pues le consiguieron la madre de Calcuta. Entonces se va en su avión, llega a Calcuta, ve a la madre, le dice, madre, vine hasta aquí, gracias por recibirme, dígame, ¿qué hago? Tengo mucho dinero, hay miles de empleos que genero, pero quiero decirle, ¿qué hago? Si usted me dice lo que usted me diga, yo voy a obedecer. Y está a disposición todos los billones de dólares que tengo. A la madre de Calcuta, así. Entonces digo, ¿sabe qué? Sí, como no, nada más que tengo ahorita reuniones, pero mañana, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora sale? A las 9 de la mañana. Bueno, yo voy, yo lo busco en el aeropuerto. Adiós, así. A las 9 de la mañana estaba en el aeropuerto y no llegaba la madre de Calcuta. De repente dice, no, pues llamamos. Y entonces dice, señor, y la chaparrita con unas 12 hermanas. Dijo, perdone que llegué tarde del tráfico, pero le quiero decir una cosa. Lo pensé bien. ¿Sabe qué es lo que va a hacer usted? Siga haciendo lo que está haciendo y crezca más y desarrolle más y dé más empleos y pague más impuestos. Ese es su papel. Dios lo quiere allí. Gracias, que le vaya bien, bye, porque tengo que ver. Y eso lo comentó él cuando estuvo en Juárez. Una plática, no sé si algunos usen, lo haya traído en otro lado. Impresionante. Ya murió hace algunos años este señor. Sigue su conglomerado y sigue creciendo. Pero fíjense nomás, eso es el papel en lo económico, como que tenemos nosotros, tenemos intervenir en lo económico. En lo social no se diga. En lo social, ahí nomás la única referencia es, hace poco se leyó en el Evangelio, que le dice un rey una parábola que dice Jesús, que dice el rey, le dice, oye, me viste hambriento, no me viste comer, me viste sin vestir, ¿no? Y lo repite 3 veces, nomás para que recordarles. Y un padre me decía, eso es nuestra obligación, pero no estamos haciéndolo por lo espectacular de la ayuda, lo estamos haciendo porque esa es nuestra obligación. No que veas tú a alguien que esté verdaderamente muerto de hambre y te lances a ello no, es en tu diario caminar por la vida. Encuentras a alguien que tiene el problema, ayúdalo. Es todo. Igual en lo político, no se diga, en lo político. Esto es importantísimo y es disruptivo para muchos. Decir, no. Para que se arregle el mundo, voy a rezar el rosario y voy a ir a misa diaria y voy a hacer oración en mi casa. Y con esas oraciones sí se va a lograr. Es cierto, sin la oración no somos nada, sin la presencia de Dios no somos nada, pero si nosotros no actuamos, no se va a dar nada. Él nos dice, te doy la libertad y defiende la libertad. Y si no nos movemos en lo político, si no tratamos de cambiar a este México, si no queremos cambiar a nuestra patria, vamos a seguir igual. Y el católico tiene una gran responsabilidad de hacer eso. Tenemos que participar y más ahorita, nunca habíamos visto un peligro en nuestros tiempos, nunca nos imaginamos estar en el borde de una transición terrible con la pérdida completa de todas nuestras libertades. Es una amenaza real. Hay algunos que la justifican porque dice, estábamos peor, qué bueno que estamos ya aquí, ya se vino el equilibrio. La realidad es que no. La realidad es serio peligro de perder todo. Nuestra libertad religiosa
en peligro, nuestra libertad de emprender en peligro, nuestra libertad de comunicarnos libremente en peligro. Y si no lo hacemos nosotros, los católicos, nadie lo va a hacer porque tenemos una fuerza atrás, que es el Señor que nos está empujando. Muchas gracias. También dentro de las reflexiones, y lo han mencionado uno y otro, tiene que ver con vivir el reino. En un reciente retiro en el que estuve, el sacerdote nos explicaba que el reino existe desde aquí. No lo vayamos a estar esperando allá, lo tenemos que vivir desde aquí. Y compartir estas experiencias es como cada uno de los que han estado aquí, pero también cuál es el reto de todos para empezar a vivir y construir ese reino acá. Muchas gracias, Pablo. Bien, les voy a presentar a nuestro tercer invitado. Espero que no, ha estado en todos. El ingeniero Samuel Gustavo Kalish Valdés, ingeniero agrónomo zootecnista en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey. De 1970 a 1972 fue director y profesor de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En 1976 y 77 fungió como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de Chihuahua, la Canaco, y posteriormente de FECANACO en el estado. Fue regidor en el Ayuntamiento de Chihuahua, fue presidente y consejero estatal en 2 instituciones bancarias. Cursó 2 diplomados AD2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, en 1988 y 2006. Presidió el Centro Empresarial de Chihuahua, Coparmex, presidió y Desarrollo Económico de Chihuahua, AC, consejero del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, fundador y presidente del Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC, entre muchos más organismos y empresas. Bienvenido, ingeniero Samuel Kalish. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto el estar frente a ustedes participando, colaborando con la formación de todos y cada uno de nosotros, después de durante todas estas semanas estar platicando y concientizándonos sobre la necesidad de la participación, no solo en las actividades personales, sino principalmente pues en las sociales y en las familiares. Yo creo que este es un llamado muy importante. Y bueno, pues ojalá y a partir de esto que hemos aprendido encontremos la fórmula de multiplicar los panes, porque somos 100 o 150 personas en 3 millones de habitantes. Entonces tenemos cómo buscar cómo hacerle. Pero yo creo que la sensibilidad sobre la participación se está dando en varios ámbitos. La Iglesia Católica está, a través de algunas de sus gentes, están trabajando en cómo lograr que los clérigos participen más en temas sociales, y lo mismo está tratando de hacer para que los ciudadanos participemos los cristianos o los católicos, participemos no solamente en la iglesia, en los principios, sino como ya se ha mencionado, en los temas que nos afectan como sociedad. No me han dejado ya prácticamente nada, menos después de estas 2 pláticas que hemos recibido, y no estoy acostumbrado a dar pláticas, menos conferencias, y tampoco estar frente a como panelista. Mi trabajo siempre ha sido en mesas de trabajo sobre temas específicos, y bueno, pues así es como junto con Pablo y con muchos otros compañeros hemos logrado sacar adelante algunos de los proyectos sobre los que hemos participado, que es parte de este mismo tema. Y déjenme platicarles un poquito de lo que es la Fundación del Empresariado Chihuahuense, porque pues al final de cuentas es algo es un tema participativo. Es un tema participativo en donde 43,000 empresarios al día de hoy colaboran mensualmente con un proyecto
social al que le aportan 500 millones de pesos anuales. ¿Por qué? Pues porque simplemente son recursos privados que por decreto se van a lo público vía un impuesto y se regresa como primer caso único en el mundo al sector público para su administración. O sea, de privados a públicos y de públicos a privados. Y así se ha venido administrando. Y bueno, pues como ejemplo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, aquí en Chihuahua tenemos otros proyectos de la misma naturaleza y no nos hemos dado cuenta. El impuesto universitario. Si no se han dado cuenta, cuando van y sacan placas, les cargan 15 o 25 pesos que se van a la Cruz Roja, y la Cruz Roja recibe alrededor de 2 millones de pesos, a veces hasta mensualmente por lo mismo. Y otro impuesto más, que es el del fideicomiso para la competitividad y la seguridad ciudadana, que es hijo putativo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que recibe la mitad de estos recursos. Pero no solamente ha llegado allí el alcance de la fundación como primera en el mundo, de veras, en serio, sino que después de 20 años en colaboración con el IPADE, 20 años de estar viajando y viajando y viajando y viajando y viajando en muchos estados de la República Mexicana, como profesor invitado, ya hay 8 estados en México que tienen esquemas similares al de Chihuahua. Entonces, sintámonos orgullosos, porque pues ya 3 de esos 8 ya tienen el mismo sistema recaudatorio que el nuestro, con la misma participación empresarial. Y fíjense que al de Jalisco, al proyecto de Jalisco, le van a ingresar 3,000 millones de pesos anuales para obras sociales. Entonces yo creo que como chihuahuenses debemos de sentirnos orgullosos por este tema de participación y de colaboración y de crecimiento para los conciudadanos. Entonces, pues yo creo que es un tema sobre el que tenemos que seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo Pablo y un servidor desde un principio, y muchos otros empresarios que juntos participamos. ¿Por qué? Porque coincidieron 3 elementos que, como algo se mencionaba, 3 elementos que coincidieron para sacar adelante originalmente este proyecto. Las personas indicadas en un momento crítico y en un entorno favorable. Y bueno, yo creo que en muchas ocasiones no es necesario que haya una crisis como esa de FECHAC como para sacar otros proyectos de manera colectiva. Entonces, pues tenemos que ver cómo hacerle para trabajar más y más en estos temas de participación que hemos venido recibiendo durante pues, todos estos días. Yo no quiero prolongar más mi participación, insisto, no estoy acostumbrado, y menos que ya me ganaron todo lo que iba a decir. Pero bueno, pues, o sea, ojalá y nos volvamos a ver próximamente para ver cómo podemos hacer de manera coparticipativa propuestas que saquemos adelante para, insisto, multiplicar los panes, que es parte fundamental de esto. Los felicito, y felicito al grupo de personas que han estado trabajando alrededor de este proyecto, que va igual que el de los líderes, la Escuela Latinoamericana de Líderes Católicos, que ya mencioné hace poco. Y bueno, pues vamos en el mismo sentido de cómo hacerle para que como laicos participar más y más en favor del prójimo. Gracias, felicidades y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. De lo más rico de estos foros, precisamente, es la experiencia de cada una de las personas que podemos invitar, y que, por supuesto, hay muchas otras más, ¿no? Pero pues en este esfuerzo, pues el equipo organizador seleccionó, entre otros, a ustedes. Les voy a dar ahorita a cada quien unos 3-4 minutos para poder redondear desde este punto de vista de qué manera más podemos participar, redondear la participación de hoy. Entonces, me regreso con Roque. 3 minutitos, porfa, Roque, para redondear esta participación. Adelante. Sí, con gusto. Miren, obviamente estamos ahorita en esta etapa de despertar conciencias, y la pregunta es: ¿qué sigue?
No sé si quedó todavía la presentación, hay una tablita que tenemos ahí. Esto, ¿sí? Si ya despertamos conciencias, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues tiene que haber un segundo bloque, se está acabando el primer bloque la semana que entra, que no hay que perdérnoslo, pero yo creo que en enero y febrero tenemos que reunirnos de nuevo, así como las mesas que menciona don Samuel, hacer una reunión de trabajo para una agenda pública de católicos por el bien común, entre los que estamos aquí, imagínense varias mesas trabajando para decir en qué queremos entrarle. Pero más que nosotros entrarle en qué queremos comprometer a los políticos católicos que ya están en los partidos. Por eso serían 5 sesiones posteriores en febrero como propuesta, donde sentamos ahí a los que quieren ser regidores, síndicos, alcaldes, en una primer tanda, y luego agarramos a los legisladores locales, y luego agarramos en la tercera a los legisladores federales, en la cuarta a los senadores, y por qué no a los presidentes de la República que quieren ser por lo menos virtual. O sea, yo creo que se puede. Si como estamos aquí ahorita, es una propuesta, ¿verdad? ¿De qué se estaría trabajando? Y yo quisiera cerrar con eso. Hay propuestas concretas que no las podemos describir ahorita, pero puede ser parte de las dinámicas, ¿verdad? Donde el aborto, sabiendo que no es aceptable bajo ninguna circunstancia, puede convertirse más en un esquema que apoya a la mujer verdaderamente. Todo el mundo decimos que no, pero no le hace el apoyo a la mujer. Hay esquemas para que esto ocurra, que es ayudarle en su gestación, lo sabemos, la adopción ágil que puede hacer un gobierno en un proceso de trámites y sobre todo castigar a aquellos que en caso de violación se salen con la suya cuando acabas con el cuerpo del delito, textualmente un cuerpito, ¿verdad? La protección de los menores en el tema de la educación, hay un esquema donde los gobiernos, empezando por los municipales, estatales, pudieran darles permiso a las mamás que tienen hijos bajo cuestiones de custodia, que salgan una horita antes. La mujer es tan capaz que saca el objetivo y el resultado en el mismo tiempo, que si le quitas una horita, si va a estar con su familia comiendo, cuidándolos, vigilando y sabiendo cómo están. Los programas educativos implica que los papás participemos junto con los maestros, ¿verdad? En una definición más concreta de los contenidos y de las metodologías para que nuestros hijos sean formados y no lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Ideologizados, la ciencia es lo menos que les interesa ahorita. Créanse lo que se crean. No, espéreme, usted es XX y usted es XY, no ande con cosas. El empleo y el autoempleo tienen una componente de cierre, ¿sí? A cualquier obra que tenga un gobierno, como puede ser el Polideportivo, la Arena Chihuahua, el Profesor del Reino Sanitario, el Viaducto Sur, se le puede meter siempre una componente social donde atraes a los prestadores del servicio y sobre todo a los colaboradores de esa obra constructiva, ¿sí? Es cosa de avanzar 3 meses antes de que va a empezar la obra, quiénes saben hacer qué cosas, la empresa que quedó contratada los recluta y la persona no tiene que trasladarse desde el sur hasta el norte o del norte hasta el sur si tienes varias obras, ¿verdad? Hay mucho más que puedo plantearle a las diferentes autoridades o aspirantes a ser nuestras autoridades. Creo que hay mucho que hacer, les agradezco mucho su atención. Gracias, Roque. Ejemplos claros de cosas cada vez más tangibles. Le paso la palabra a Pablo Cuarón, otros 3 minutitos. Adelante. Sí, yo quisiera nada más enfatizar una cosa. Decía la Fundación Interamericana, ¿te acuerdas que nos visitaron mucho? Que son fondos del Congreso de Estados Unidos, en donde apoyan a obras sociales y productivas en toda Latinoamérica. Y decían, ya sabes, la fórmula es simple. Tú tienes malos gobiernos y mala participación ciudadana, no tienes progreso. Y si tienes malos gobiernos, pero tienes una participación ciudadana activa, tienes salida. O sea, no hay otra. La participación ciudadana es la que nos va a dar el pase a una mejora. No nos podemos zafar y decir, sí, voy a votar y ya, hay presidenta de México y de aquí en adelante, qué padre, pero ahí vamos a salir adelante. Y me regreso a mi casa y me voy en mis tentaciones de placer, de comodidad, de poder, de prestigio, y de repente dices, Madre Santa, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Pues sí, no participas, no exiges, no propones, no estás, no dices, y pues no, las cosas no se dan. Y nada más para terminar, porque lo traía en mis apuntes,
que lo quería decir es que todos podemos hacernos la pregunta de, como Robert Ouimet, este canadiense, oye, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué tengo esta vida? ¿Por qué tengo esta personalidad? ¿Por qué nací en esta cuna? ¿Por qué estoy en este momento aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué estoy? Y hay una respuesta clave, es decir, estamos para servir. Si no servimos, no estamos cumpliendo con lo que espera el Señor de nosotros. Y la máxima de Teresa de Calcuta, que también Juan Pablo II, es: si no vives para servir, no sirves para vivir. Y tengámoslo, pero así, pero clavado en el corazón y en nuestra mente, para decir, vale la pena servir, porque sí, estoy hecho para eso, y que eso nos motive para nuestra participación también en lo político, que ahorita es el punto clave, importante y urgente de México. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué es esto? No sé. Ese sí no es nuestro. Ah, sí. Bueno, disculpas, miren, le agradezco a mi señora que después de verme golpeado esté aquí presente. Ya veo a mi hija Imelda allá al fondo. Al fondo ya se me olvidó lo que les iba a comentar por andar bromeando. Las sociedades en todo el mundo se dividen en tres sectores: el sector empresarial, el sector social y el sector público, no político, porque políticos somos todos por naturaleza, el sector público. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los tres para que haya desarrollo. Ya se comentó en alguna de las reuniones. Cuando se sale la empresa se queda fuera, se convierte, la sociedad, el país tiende al socialismo. Cuando se deja a la empresa, cuando se deja al gobierno solo, piramidalmente hablando, hay autocracia, y es la que estamos viviendo ahorita. Hay un gobierno fuerte con una sociedad débil y con unos empresarios pues que no logran piramidarse. Entonces yo creo que una de las necesidades, una de las alternativas de solución es piramidarnos, es crear fortalezas, o sea, fortalecer los grupos sociales, que las empresas se fortalezcan entre sí para tener un equilibrio con el sector público y lograr desarrollo. Entonces, ¿cómo hacerle? Pues ojalá cuando salgamos próximamente a votar, logremos que el próximo gobierno que tenga una sociedad participativa, unos empresarios productivos y asociados, y un gobierno pues que cumpla con las funciones que le corresponden, porque ahorita hace lo que quiere, así de sencillo. Entonces, bueno, pues yo creo que también es algo del tema de participación, piramidarnos para lograr ese equilibrio. Y tristemente ya estamos pensando cómo hacerle, ojalá y pudiéramos votar en el teléfono en lugar de ir a votar, ¿verdad? Ya hasta eso estamos pensando en hacerles. Es terrible lo que nos está pasando. Muchas gracias. Roque, me pediste un minuto, tenemos tiempo, adelante. Sí, miren, alcancé a decir todo muy de volada, por lo menos el marco teórico y las propuestas, pero no cerré con lo que empecé en el caso de mi señor padre y de mi madre. Cuando empecé la charla ponía a San Pedro de Jesús Maldonado, que se celebra el 11 de febrero, y en la cronología de los hechos en la vida, mi mami fallece un 7 de febrero y para el día 4 días después, el 11 de febrero del 2011, algunos sacerdotes le dicen, oye, diácono, quizás tú puedas ser presbítero. Es una primera intuición del 11 de febrero. Al año siguiente, 9 de febrero, fecha del martirio de San Pedro de Jesús Maldonado, es cuando le da una invitación directa el obispo a mi señor padre, decir, oye, Enrique, te ordenamos sacerdote. Pues, ¿yo quién soy para decir que no? Dijo mi papá, adelante. Al año siguiente, el 11 de febrero del 2013, llega la carta de respuesta, bueno, se firma la carta de respuesta en el Vaticano, 11 de febrero, autorizando que se
ordene, ¿no? Entonces, esas fechas del 11 de febrero de San Pedro de Jesús Maldonado, que era el héroe de mi papá, ¿sí? En muchas condiciones, es algo providencial. Eso quiere decir que la victoria está dada en todos los sentidos. O sea, mi papá desde niño quería ser sacerdote, ¿y por qué caminos fue a llegar? Tuvo que pasar un concilio y tuvo que pasar muchas cosas para que retomara esa vocación que él quería y sabía que él era. Cuando me tocó verlo, y la imagen que le ponía ahí, la última fecha que les pongo aquí, es el 31 de julio del 2013, él se ordenó el 15 de agosto, terminó su curso de preparación en la Universidad Pontificia de la Ciudad de México, y a mí me tocaba ir a llevarlo y traerlo de México a Aguascalientes o aquí a Chihuahua, y cuando pasamos por el Cerro del Cubilete, soltó un llanto enorme, enorme, no se imaginan, ¿sí? Me dice, ¿yo quién soy para que el Señor me conceda lo que quería de niño? Y con una misa que celebre soy feliz. Bueno, nos regaló muchas misas, están ahí en Facebook grabadas. Mi papá se fue en el 2021, se fue muy de la mano de aquí del señor Lara, que está aquí la señora Rocha ahorita con nosotros. A los pocos meses ahí se alcanzaron los dos, ¿no? Pero él dice, feliz de una misa, ¿sí? Cuando surgió el tema, la otra vez que lo vi llorar fue cuando ganó Fox y cuando Cedillo reconoció, dijo, estaba llorando frente al televisor y dice, no puedo creer que me tocó vivir esto, en el 2000, obviamente. A los pocos días en que andaban los headhunters con todo esto de tantas personas que están ahí, alguien me dice, oye, vete a México, necesitamos gente como tú. Digo a mi jefe, ¿tú crees, jefe, quieren que meta la política? ¿Yo cuándo voy a andar en esas cosas cochambrosas? Pues si no vas tú, lo va a ocupar otro. Así es que agarra sus cositas. O sea, claro que como adultos, pero me dice, nomás te pido una cosa, ¿sí? Nunca optes por el mal menor. El cristiano, en su fe y en su esperanza, va con grandes aspiraciones y siempre al bien superior, ¿sí? La providencia te lo va a dar. No anden buscando el mal menor. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. En este mismo ámbito de la participación, la semana pasada, Araceli nos expuso y nos dejó muy preocupados de 4 iniciativas de ley que se iban a votar en esta semana y que ella a través de su trabajo estaba haciendo lo necesario para que no fuera. Una de ellas la eutanasia, otra el aborto libre, otra la objeción de conciencia, que no se podía, ¿verdad?, de doctores, y la cuarta las terapias de conversión. ¿Cuál es la actualización de eso? Se logró que la eutanasia no se vaya a votar, ¿vale? Esa es la primera. Y de las otras 3, pues se sigue haciendo cabildeo porque todavía hay la posibilidad que la siguiente semana entren a votación. Entonces se requiere, sí, de oración, y también se requiere que Araceli, pues, le sigas, ¿no? Entonces, quería yo darles esa actualización. Muchas gracias a los 3. No queremos que se vayan, y como lo hemos hecho en todos, tenemos un recuerdo de esta su participación. Comienzo con el ingeniero Samuel Kalish. Un pequeño recuerdo, es un diploma y este libro que le hemos regalado a todos, La acción social de Anacleto González Flores. Gracias. Vamos. De la misma manera, para Pablo, muchísimas gracias por la participación, por estos minutos y el mismo libro que ya estaremos comentando. Muchas gracias. Y Roque, pues nos dejaste llorando. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti. Bien, no nos vamos sin recordarles la última sesión del foro la próxima semana, del título ¿Cómo es una sociedad con Dios y una sociedad sin Dios? Ahí están nuestras invitadas, todas mujeres, los esperamos, es el cierre, por favor tráiganse a alguien y los esperamos el siguiente jueves. Buenas noches a todos.